Una noche más estamos con Javier Montagut, director general de GPS Xano, empresa que fabrica y comercializa aparatos generadores de agua hidrogenada. Demostrado como el mejor antioxidante que le podemos dar a nuestro cuerpo para poder asegurar una longevidad con salud. Javier, buenas noches. Buenas noches. Javier, hoy me gustaría mucho hablar del envejecimiento. ¿Cuáles son las causas y cómo se puede retrasar? Bueno, entramos en el terreno del código genético, ¿no? O sea, cada especie tiene predeterminada una cierta longevidad, ¿no? Se está estudiando desde hace relativamente pocos años, unos 10-15 años, el genoma humano de una forma totalmente exhaustiva, ¿no? Tú sabes que el genoma humano no es nada más que una cápsula en donde está todo el ADN, y cada ADN está formado por billones de aminoácidos, ¿no? Bien. Entonces, eso que es el secreto que nosotros somos capaces de reproducir como especie, igual un árbol, que un conejo, o sea, ese ADN que nosotros conseguimos transmitir a la siguiente generación, es el secreto de, bueno, que las especies se van consolidando, ¿no? Bueno, eso que parece tan sagrado, tan importante, resulta que nuestro ADN, nuestro código genético, es el 99% igual que el del chimpancé. O sea, nosotros no nos diferenciamos tanto de un chimpancé. Genéticamente somos casi iguales. Por lo tanto, quiere decir que ese 1% de diferencia, imagínate tú, lo que hace que un chimpancé sea un chimpancé y que un ser humano tenga ese nivel de conciencia, de raciocinio, ¿no? Por lo tanto, son pequeños factores, pequeñísimos factores, en todos esos billones de aminoácidos que hacen que algo sea decisivo. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando hablamos de salud, de enfermedades? Claro, todo eso es un equilibrio tan perfecto que cualquier cosa, cualquier agresión que se haga a ese código genético va a producir enfermedades. Y eso no lo valoramos suficientemente. O sea, porque una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética. Y la epigenética es lo que hace alterar en un momento dado ese gen y desarrolla una enfermedad o desarrolla pues cualquier cosa que evidentemente rompe ese equilibrio, ¿no? Entonces la vida es un proceso muy complejo. Complejísimo. O sea, tú fíjate bien una cosa. Los primeros fósiles encontrados como seres vivos, o sea, seres que han conseguido transmitir a una generación nueva una información, o sea, se han sobrevivido a sí mismos, consta de hace 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. O sea, tú imagínate lo que ha tenido que pasar en esos 3.500 millones de años desde que esa primera, muy sencilla unidad de vida ha llegado a transformarse en un ser humano. Por tanto, eso es tan complejo, que claro, ¿qué pasa? Que a través de esa enorme evolución de tiempo se han probado muchas cosas, ha habido lo que se llama prueba y ajuste, ¿no? Primero ha habido una cosa, el cuerpo, la especie ha decidido aquello es bueno, pues lo cojo, es malo, lo rechazo o me muero. Por lo tanto, llegar hasta donde hemos llegado es tan complejo que no valoramos lo que es eso, ¿no? La salud que representa eso en el genoma humano, ¿no? O sea, hay que cuidarlo mucho, ¿Cómo puede el agua hidrogenada ayudarnos a proteger nuestra salud? Bueno, fíjate, por ejemplo, cuando hablábamos de esos primeros 1.000 millones de años, desde que se creó esa primera unidad de vida, en la atmósfera no existía oxígeno. O sea, en la atmósfera existía el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que todas esas especies primeras que se formaron utilizaban el hidrógeno como su combustible natural.
Luego, a través de las cianobacterias y a través de la función clorofílica, se fue formando oxígeno. Y el oxígeno es mucho más reactivo, es mucho más energético, pues los seres vivos, los organismos, vieron que con oxígeno hacían más cosas que con hidrógeno. Y a través de esos miles de millones de años fueron traspasando la utilización de hidrógeno por la utilización de oxígeno. Pero el hidrógeno estaba ahí, o sea, ha formado parte del origen de las especies, ¿no? Por lo tanto, el agua hidrogenada es algo que es como recuperar un poco el origen de todo, ¿no? Y los beneficios que estamos observando son fundamentales, sobre todo por recuperar esa salud que tenía el cuerpo, ¿no? Esa capacidad de defenderse. Eso es el agua hidrogenada. Javier, ¿y qué relación hay entre los antioxidantes y la longevidad? Bueno, el problema del oxígeno, el gran problema del oxígeno, el que las especies hayan adoptado el oxígeno como combustible y hayan abandonado el hidrógeno, es que el oxígeno es muy reactivo, es muy oxidante, por eso se llama oxígeno, oxidante, y oxida las células y produce una serie de reacciones que no son del todo buenas para las especies, ¿no? Por lo tanto, a través de todos estos miles de años, millones de años, lo que el cuerpo, los cuerpos, los seres vivos han reaccionado y se han creado sus defensas contra esos subproductos del oxígeno, estas especies reactivas del oxígeno. A estos se les llama antioxidantes. Estos antioxidantes los creamos nosotros mismos. O sea, las especies han conseguido generar sus defensas propias. ¿Cómo? Pues a través de los antioxidantes. ¿Qué problema tiene la especie humana? Pues la especie humana tiene el problema de que a partir de los 40-50 años nuestra producción endógena de estos antioxidantes va disminuyendo. Por eso, a partir de esa edad, de los 40-50 años, empiezan a aparecer lo que son las enfermedades degenerativas. Por lo tanto, es muy importante para llegar a conseguir esa longevidad que habíamos dicho que era de 120 años, podamos suministrar a nuestro cuerpo unos antioxidantes que sustituyan a los endógenos. El agua hidrogenada es precisamente el gran antioxidante. ¿Y dónde encontramos en la naturaleza ese hidrógeno molecular? No existe. O sea, el hidrógeno ya, como hidrógeno molecular, no existe. Ya no queda, no forma parte de, o sea, no forma parte de nuestra atmósfera. Por lo tanto, hemos de crearlo. Por lo tanto, necesitamos unas máquinas que nos creen ese hidrógeno. Además, el inconveniente es que no se puede ni envasar. O sea, el hidrógeno no se puede contener. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, para administrárnoslo tenemos que generarlo y administrarlo inmediatamente. Por eso necesitamos esas máquinas hidrogenadoras y lo que hacemos es crear ese hidrógeno, disolverlo en el agua y beberlo rápidamente. No hay nada más rentable que invertir en nuestra salud. El objetivo es la longevidad con salud. Es que es fundamental. No tenemos que asumir que eso es curioso. La gente asume que cuando uno se hace mayor va a estar enfermo. O sea, nuestra cultura dice, bueno, vejez, enfermedad. Y eso no es así. O sea, nuestra genética de 120 años no es necesario llegar a longevo enfermo, sino se puede llegar longevo con salud. Es verdad, es verdad. ¿Dónde podemos encontrar toda esa información? Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.aguashana.com, aguashana con X, aguashana.com. ¿Y todo junto? Y ahí es donde nosotros intentamos explicar todas estas informaciones y estas investigaciones que van saliendo poco a poco, ¿no? ¿O llamando al teléfono? Al 93-638-0003. 93 638-0003. Javier, muchas gracias. A ti, Luis.